Ya. Bien, bienvenidos a esta nueva semana del módulo 2. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la sistematización, una manera de investigar y producir conocimiento desde las prácticas educativas. Ya. Quiero empezar mencionando acerca de las experiencias que cada uno de nosotros llegamos a tener siempre, las cosas que realizamos, y que cuando hablamos nos referimos a las cosas, debemos de siempre fundamentar. Más allá de simplemente tener una charla de pasillo, una conversación, lo que se pretende a través de esto, de lo que es la sistematización, es pues de que sepamos fundamentar y demostrar aquellas cosas que nosotros mejoramos o queremos mejorar en el campo de la educación. Y pues se supone que por esa razón estamos aquí en estos cursos de formación posgradual, ¿no es cierto? En ese sentido, debemos de tomar en cuenta esto que vamos a trabajar o a socializar de alguna manera, ¿no? Ya que para muchos va a ser simplemente recordar, para otros de pronto aportar un poco más o hacerles recuerdo sobre lo que es la sistematización, ya que en esta parte lo que vamos a necesitar sistematizar nosotros en este caso, o bueno, cada uno de ustedes, es pues la problemática que ha identificado. Si usted tiene identificado su problemática, entonces ya tiene un punto o algo ya específico para basar. Lo que habría que especificar ahí serían sus objetivos, bueno, en este caso objetivo general, sus objetivos específicos, plantearon adecuadamente su problema, en fin, un par de detalles más por mencionar, de que de todas maneras ya en las actividades anteriores ya se han trabajado. ¿Ya? Bueno, en ese sentido, decirles, colegas, que el propósito de esta unidad temática 3 es conocer y comprender la posibilidad de la construcción de conocimiento desde la sistematización de experiencias educativas. ¿A través de qué? A través del análisis crítico y reflexivo del proceso mismo de la sistematización. O sea, de esto que vamos a hacer o que venimos haciendo en cada una de estas unidades que estamos trabajando. Para ello vamos a abarcar tocando 4 puntos esenciales. Primero, ¿qué es la sistematización? El segundo, la importancia de la sistematización. Siguientes, aspectos metodológicos de la sistematización. Y por último, la construcción de la sistematización. Volviéndoles a recordar de que cada una de estas partes que estamos mencionando, pues es simplemente una rememoración a aquellas cosas que nosotros ya hemos trabajado y que de pronto lo hemos dejado de lado, no hemos olvidado y que vamos a empezarlo a retomar, ¿ya? El primer punto que vamos a trabajar es en cuestión a lo que es ¿qué es la sistematización? Para eso, la pregunta clásica, pues no, como en filosofía, ¿qué, por qué, para qué, cómo, cuándo? Son preguntas que siempre van a estar en cualquier actividad que realicemos, en cualquier punto que nos tracemos a desarrollar. Sin embargo, una pequeña mención sobre lo que fue la sistematización allá, por ejemplo, en la década de los 80, con lo que nombra Oscar Jara, que en un inicio la sistematización se la usó solamente en el campo del trabajo social. Ya con el pasar del tiempo y las situaciones sociales o acontecimientos sociales que sucedieron, esto de la sistematización empezó a trabajarse en lo que es en la educación de adultos, ya, lo que nosotros conocemos como educación alternativa, ¿cierto? Ya. Esto porque en esas décadas se le daba más importancia y tenía más participación, más preponderancia las personas mayores, que mientras más formados estaban, más podían hacer. Y bueno, ya con el transcurrir del tiempo y las situaciones coyunturales de aquel entonces hasta hoy, ya ha ido veniendo o teniendo diferentes preámbulos ya, diferentes situaciones, que hasta ya la sistematización se la llega a utilizar en el campo de la educación popular, o sea, en el campo que nosotros nos desenvolvemos, en los 3 niveles. Una pequeña
pequeña historia, una pequeña rememoración simplemente, colegas. Bien, ahora vamos a pasar lo que en sí debemos saber sobre lo que es la sistematización y lo que no es la sistematización. Aunque en ambos casos son necesarias las cosas que se trabajan las acciones que se realizan. El detalle está en cómo hacemos estas acciones, cómo las estamos trabajando o cómo las hemos venido trabajando. ¿Ya? Vamos a empezar diciendo que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias. ¿Ya? A partir de un ordenamiento o reconstrucción. ¿Ya? Y precisamente es esto, pues, ¿no? La sistematización de las experiencias. Es saber interpretar de manera crítica todas aquellas cosas que vivimos, que experimentamos, que conmesuramos, que actuamos, que dirigimos, que sugestionamos, que gestionamos nosotros mismos. Pero tenemos que ser claros y enfáticos que cuando hablamos de sistematizar, es aquello que nosotros tenemos que tener escrito, decir, contar, comentar, pero no solamente decirlo, comentarlo, escribirlo, sino saberlo fundamentar, saberlo demostrar de que sí ha ocurrido, de que sí ha pasado, y si se ha solucionado, de que sí se lo ha solucionado. Y que, no, y que podamos decir en base a esto, en base a aquello, o según tal persona, según tal autor, o tal teoría, hemos realizado esto. Ya que cuando nosotros realizamos estas cosas, y bueno, y es eso lo que se les pide en los trabajos, ¿no? En los normales, en el Profocom, Iván nos ha pedido aquello. Cuando nosotros realizamos esto, llegamos a obtener siempre pues conocimiento. Querramos aceptarlo o no, obtenemos conocimiento. Sea bueno o malo, lo llegamos a obtener. Aunque sean críticas constructivas o a críticas de connotativas, ¿no? Entonces, la sistematización no solamente va a ser para eso, sino para poderlos comunicar, poder confrontar mi experiencia con la experiencia de ustedes, o su experiencia de ustedes con las de su colega, con las del director, con la de otro profesional, en otros diversos campos en los cuales nos vamos a encontrar o nos vamos a desenvolver, sabiendo pues que no solamente algunos son profesores, sino tienen otras profesiones más, otros lugares de trabajo, otros ambientes de trabajo, en los cuales siempre sobresalen y siempre han de sobresalir teniendo en cuenta este tipo de situaciones, ¿ya? Pero no basándose solamente en el conocimiento teórico, sino en aquella práctica que ha vivido y que la puede demostrar. Y repito en eso, todo el tiempo vamos a estar con esto en lo que es la sistematización, colega. Todas las experiencias que vimos y experimentamos, debemos de saberlas basar y fundamentar. Por ejemplo, en el video que les presenté está Francisco Mora, el neurocientífico, que habla con propiedad, con conocimiento, basándose en teoría. Hay algo importante que dice, ¿no? Y sería bueno trabajar de por qué razones los estudiantes no logran captar o leer desde a cierta edad. A los 3 años efectivamente no, a los 5 años sí, pero otros a los 7 años tampoco, sino que desde los 5 años deberían empezar a leer. Entonces está pasando algo en la zona cerebral de este niño, de este estudiante, que el grafema no lo puede convertir en fonema. Entonces esas áreas especiales, dice, las está nombrando. Y esas áreas especiales él no las ha descubierto. El término grafema, fonema tampoco las ha descubierto, sino las ha estudiado, las ha conocido. Y en base a eso es que hace sus conferencias, los congresos que ha realizado, en base a esas cosas que empleó de teorías ya dadas, que las llevó a las prácticas, y en base a esas experiencias que ha tenido es que puede compartir todo lo que nosotros podemos ver de un pequeño una pequeña información después de ese pequeño video que les he presentado. Cuando nosotros trabajamos esto de la sistematización, entonces esto nos va a ayudar a nosotros, nos va a contribuir de manera positiva, ya que nos ayuda a recuperar, a ordenar, a clasificar y sobre todo a construir activos intelectuales, nos dice el texto.
útiles y relevantes. Estos activos intelectuales va a ser lo que nosotros vamos a causar en las demás personas, en el medio en el que nos encontremos. Cuando dice, no, ese profesor sabe, él habla, él dice, él demuestra, con él se puede hacer o con ella se puede hacer, con ella se puede trabajar, ella sabe, ella ayuda, ella tiene conocimiento, o ese colegio, o ese grupo de profesores, es porque estamos haciendo los trabajos de la mejor manera posible. Ahora, si lo estamos haciendo de la mejor manera posible y este trabajo nuestro sobresale y sale a luz crítica de manera positiva, entonces son cosas que debemos de empezarlas a sistematizar, darnos cuenta de que lo que estamos haciendo puede ayudarles a las demás personas, que es lo mismo, vuelvo a reiterar. Las teorías que ya han sido descubiertas, que ya han sido creadas, inventadas, por así decirlo, son esas mismas que en las cuales nosotros nos basamos y otros grandes personajes se siguen basando también. Y en base a eso van haciendo sus investigaciones y demostraciones. Y para nosotros sistematizar, más allá de las vivencias que tenemos, necesitamos leer, pues, informarnos, autoconocimiento en base a teorías y fundamentos que sean válidos, valederos. Entonces, siendo así, vamos a saber entender y comprender y llevarle a la práctica lo que es la sistematización. Pero ¿qué cosa no es la sistematización? Aunque es necesario y es parte de lo que es la sistematización. Narrar experiencias, hablarlas por hablar, decirlas por decir, describirlas, clasificarlas por categorías, hablarlas y decirlas por decir, eso ya no es experiencia, es simplemente basarse. Es como cuando hablamos, ¿no? A mí me pasó esto en tal lugar, esto y aquello. Nos van a decir, este me la está charlando, me está comentando, me está sacando charlas simplemente. ¿Por qué? Porque no voy a poder demostrar todo lo que yo estoy narrando, lo que estoy describiendo, las cosas que estoy diciendo, mira, primero hace esto, luego hace esto. Como cuando damos consejos, ¿no? Más vale un ejemplo que 1000 consejos, dice. O sea, que uno haga las cosas. O sea, hay que vivirlas. No vamos a confundir con que narrar y describir las cosas que suceden, esa es nuestra sistematización. Claro que es parte, pero esa narración y esa descripción tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo vamos a demostrarlo? Con las primeras actividades que se les ha pedido, colegas, para esta sistematización. ¿Y cuáles han sido? Una de ellas dice, ¿no? Presentar evidencias, dice, si han utilizado algunas estrategias, métodos, instrumentos, materiales, o si han hecho reuniones, o grupos focales, o socialización de experiencias, qué sé yo. Entonces, todas esas evidencias hay que presentarlas. Y esa es una forma de demostrar que lo que yo estoy narrando, describiendo, no es mentira. Y los resultados que salen de esas evidencias que yo presento, entonces son verdaderas. Y en base a eso, yo ya presento un fruto. Tengo una evidencia, tengo cómo demostrar, tengo cómo fundamentar una experiencia que he vivido, que la he yo programado y la he ejecutado, obviamente. Entonces, podemos decir que para sistematizar no es simplemente hablar y escribir, narrar, como indica aquí los términos. Por otro lado, el siguiente punto, la importancia de la sistematización. Para esto, la importancia de la sistematización, colegas, va a ser bastante, como dice, ¿no? El término implícitamente, la importancia. Porque si nosotros no sistematizamos nuestra experiencia, vamos a dejar pues de analizar, y lo que nos permite precisamente la sistematización es analizar nuestras propias experiencias. ¿En qué? En proyectos de desarrollo de una manera continua. En este caso, pongo como ejemplo las prácticas y las vivencias que tienen de manera especial los colegas que trabajan con primaria, que son quienes tienen mayor tiempo posible con los estudiantes, con quienes si en una clase le falla, al día siguiente le puede resultar de mejor manera o lo puede volver a intentar aquella estrategia que emplea o que esté utilizando.
Más sin en cambio, para nosotros de secundaria, para muchos de secundaria, pues tenemos que esperar otra semana. Entonces, en esa semana ocurren muchas cosas, ¿ya? Y mismo así también, ¿no? Para que si hay alguno que esté en educación superior, de la misma manera igual, aunque es posible que para educación superior sea un poco más complejo, porque se supone que el estudiante ya es alguien que está formado y ya tiene mejor conocimiento y mayor facilidad de uso o de realización de las estrategias o métodos que nosotros empleemos para con ello. Ahora, un detalle esencial en esto de la importancia de la sistematización es, pues, decir, y siendo conscientes, ¿no? Las cosas que hasta el momento muchos de nosotros vamos haciendo. Número uno, como indica ahí, estamos perdiendo la experiencia. No las estamos anotando, no la estamos sistematizando. Al hacer eso, no analizamos nosotros nuestra experiencia de manera continua, no, no reflexionamos, no analizamos, simplemente esperamos que llegue el día siguiente y a trabajar. Y automáticamente no retroalimentamos nuestras lecciones aprendidas para mejorar. Simplemente esperamos que se presente el momento y lo que pase que tenga que pasar, como dice el dicho, ¿no? Pero a través de esto lo que buscamos es que dejemos de lado esto. Como el famoso dicho, ¿no? Hora boliviana, decimos, se va a empezar a tal hora, ¿no? Entonces 6:30 o 7 u 8, y otros a lo último llegan, y es ahí donde nosotros mismos nos bajoneamos, dejamos de lado las cosas, no cumplimos, no somos recurrentes en las cosas que nos proponemos. Y por último, pues no evaluamos las cosas que hacemos, y si las evaluamos, las dejamos simplemente en la teoría. Pensamos, decimos, y después queda en dicho. Mas, sin embargo, lo que debemos hacer es precisamente sistematizar, porque todas esas cosas que realizamos lo necesitamos nosotros sistematizar. ¿Para qué? Para conservar la experiencia, para monitorear y analizar los procesos, actividades y resultados de un proyecto de manera continua. Y al mismo tiempo puedes utilizar estas lecciones aprendidas para mejorar lo que nosotros queremos mejorar en este caso. Para ello tenemos que pensar, estando en estos cursos, ¿para qué hemos ingresado? Si nos pide sistematización, ¿qué vamos a sistematizar? Como les dije al inicio, vamos a sistematizar una problemática que hemos identificado. Entonces, con esa idea ya tenemos que estar, colegas. Va a haber un punto donde vamos a trabajar específicamente eso o vamos a participar, ¿ya? Otro aspecto dentro de la importancia de la sistematización es que hay objetivos de la sistematización. Entre ellos está la de conservar la información, el mejoramiento y ejecución de resultados del proyecto, promover el empoderamiento, contribuir al entendimiento mutuo, fortalecer la capacidad organizacional y fortalecer a la sociedad civil. Con el primer paso que nosotros cumplamos, estimados colegas, con esto de la conservación de la información, automáticamente se nos van a venir dando los siguientes pasos nombrados. Quiero emplear un ejemplo aquí con respecto a esto de conservar la información. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado, o cuando hemos llegado, perdón, a una unidad educativa o a un lugar de trabajo por vez primera? En este caso, cuando llegamos a nuestros años de provincia, siempre escuchamos, ¿no es cierto? Hemos debido escuchar de que había un profesor o había una profesora que trabajaba, que hacía así, era bien esa profesora o ese profesor, nos gustaba cómo hacía, ayudaba en esto, hacía esto, enseñaba. Con él todos querían pasar clase o con ella todos querían pasar clase. Muchas veces te dicen incluso que mejor que el director o directora trabajaba. Entonces, todas esas cosas que aquel profesor ha sobresalido en esa comunidad, imagínense que aquel profesor seamos cada uno de nosotros y pues todo lo que realizamos lo sistematizamos, o sea, anotamos, decimos, cuando se presentó tal actividad, se hizo estas acciones, se planificó esto y se procedió de la siguiente manera, se encargó a tal persona, se buscó esto, se hizo esto, con los estudiantes se trabajó aquí, con los padres de familia de este lado,
después se buscó esta información o estos recursos que necesitábamos, lo conseguimos a través de, con tales personas. En fin, yo creo que me entienden lo que trato de decir con este ejemplo, ¿no? Imagínense esa información simplemente para trabajar en comunidad. Entonces nosotros llegamos a un colegio, vemos eso, supongamos que encontramos esa información y vemos qué es lo que ha hecho aquella persona en esas situaciones que cada año se repiten. Las fechas cívicas, los acontecimientos, participaciones, eventos, en fin, tantas cosas que realiza el colegio, ¿no es verdad? Entonces, en función a eso, colegas, si se conserva esa información, uno viene, ve la información y lo que va a buscar a través de eso es mejorar aquello que fue mejor. Y al mejorarlo, automáticamente va a promover el empoderamiento en las personas que quieran sobresalir y hacer las cosas. ¿Cuántos colegios que ustedes mismos deben de pertenecer o han visto cómo sobresalen cuando hay olimpiadas, cuando hay reuniones, cuando hay campeonatos, cuando hay organizaciones o representaciones de colegio, eh, acontecimientos culturales o socioculturales y todo eso? Y cómo este va a contribuir ya en la cooperación interna del contexto en el lugar donde uno trabaja y al mismo tiempo ya pues a fortalecer esa organización. Y por último, pues fortalece a todo el contexto, a todas las personas. Y ahí cuando uno dice, ¿no? ¿Cuánto ustedes no dirán si son de uno u otro departamento y los grandes colegios que son? Poderoso tal colegio, de ahí salen tales, ahí se hace tal, ahí. Entonces, y eso es pues lo que se trata de buscar, más allá de que el trabajo es arduo para poder lograr eso, ¿no? No es simplemente agarrar un libro y listo, y ya está, y lo anoté y se terminó, sino que necesitamos leer e informarnos. Un, un tercer aspecto o un tercer punto, estimados colegas, viene acá. Aspectos metodológicos de la sistematización. Estos son 5 puntos. El punto de partida, formular un plan de sistematización, recuperación del proceso vivido, reflexión a fondo y puntos de llegada. El punto de partida es, como indica aquí, que debemos de participar. ¿Ya? Debemos haber participado en experiencia o participar de las experiencias. Y para ello necesitamos pues nosotros contar con registros, registrarlos a través de actas, cuadernos pedagógicos, reuniones, planes, proyectos que realizamos o que se realizan. Necesitamos acudir a todas esas cosas, porque el punto de partida siempre va a ser la experiencia sobre la experiencia de alguien o de algo. ¿Ya? Las problemáticas que nosotros hemos identificado en las actividades no son nuevas, no son nuevas. Son cosas que siempre van a estar ahí. Es por eso que debemos partir siempre por la experiencia. Pero estas tienen que estar registradas, contenidas, y ahí es donde vamos a encontrar nosotros teoría, como los 6 pasos anteriores que les citaba. Aquí, en este segundo punto, sobre formular un plan de la sistematización, está basado en 5 preguntas específicamente. La primera, ¿para qué queremos sistematizar? ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Aquí les voy a pedir participación, colegas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su problemática identificada? A ver, vamos a preguntarle al compañero Franklin Vilca. Buenas noches, compañero. Compañero Franklin. Nada, no hay el compañero. Ariela pasa, compañero Ariela pasa.
Buenas tardes, licenciado. Licenciado, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es su problemática identificada, estimado colega? Ah, ya, licenciado. La problemática es, eh, ahorita, licenciado, voy a dar una miradita, por favor, un ratito, Ya, ya. A ver, vamos pensando todos, por favor, en sus problemáticas para que vayamos identificándolas, porque lo importante es saber eso. La primera pregunta nos dice, ¿no ve? ¿Para qué queremos sistematizar? ¿Qué experiencia vamos a sistematizar? Entonces, debemos tener claro qué es lo que vamos a sistematizar. Y en este caso, lo que vamos a sistematizar, bueno, van a sistematizar cada uno de ustedes es su problemática identificada. ¿Por qué está ocurriendo esa problemática en su unidad educativa o en su curso o con el estudiante? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿De qué manera solucionó? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para identificar? ¿Qué instrumentos le ayudaron a identificar ese problema? ¿Quién o qué autores nos hablan sobre ello? ya, licenciado. Adelante. Ahí, lo encontré. La Ya. problemática que yo detecté, ¿no? En la unidad educativa que trabajo con el nivel primario son problemas de emociones negativas que tienen con relación a la enseñanza. Ya, problemas de emociones educativas, dice. Sí, problemas de emociones negativas Ah, que ya. tienen con relación a la enseñanza, debido a que aquí casi las problemáticas que he detectado, la ¿no? Entonces, más o menos ya se enlazan a eso, porque hay diferentes problemáticas que, como ser el fracaso constante en el aprendizaje, la ausencia de valores, sobreprotección de los padres de familia en los niños. Y otro, la primera es, ¿no? Problemas de emociones negativas que tienen con relación a la enseñanza. Entonces, todas esas problemáticas que he mencionado se enlazan a lo que yo pude analizar, ¿no? A problemas de emociones negativas que tienen con relación a la enseñanza. Ya, muy bien. Ahora escúcheme que nos sirva de ejemplo para todos, coleguitas, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí para sistematizar esto, usted tiene, o cada uno de nosotros tenemos que demostrar cómo hemos identificado eso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en qué autores podemos basarnos para esto? ¿Qué qué psicólogo o qué pedagogo nos habla sobre las emociones y precisamente negativas? ¿No es cierto? Entonces, esa es la parte, por ejemplo, aquí fíjense donde dice formular un plan de sistematización. ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? Eso es un hincapié bastante fuerte para poder nosotros fundamentar y teorizar nuestra sistematización. Para ello debemos de saber plantear y formular nuestra problemática. Identificada la problemática está. Ahora lo que nos faltaría es formular bien la problemática, porque pueden hacernos muchas dudas. Una vez empezamos a leer información sobre las emociones negativas, puede que nos diga no, que hay que demostrar de que esas emociones negativas son incidencias de parte del contexto externo de la unidad educativa y no así el contexto interno. ¿Qué significa? Que es por parte del ambiente social de los padres de familia, fuera del colegio, y que no vaya en contra de nosotros de aspectos negativos porque el profesor o la profesora no trabaja de manera metodológica y un sinfín de cosas que nos pueden salir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar seguros para saberlos demostrar. Y si vamos a decir que son factores externos, parte de la familia, entonces debemos saber demostrar y presentar evidencias sobre ello. Qué sé yo, una entrevista con el padre de familia o al mismo estudiante, una pequeña entrevista o encuestas que se le puede hacer a los mismos
actores de la comunidad, qué sé yo, a los que viven fuera, cómo tratan a este estudiante o a estos estudiantes, si está estudiando, si está sistematizando su trabajo en base a un grupo de estudiantes simplemente, entonces deberíamos de particularizar las cosas. Ahora, si es de manera general, entonces solamente nos toca generalizar, ¿ya? Espero que se pueda entender esa partecita del ejemplo y estas preguntas son fundamentales, estimados colegas. ¿Para qué vamos a sistematizar? ¿Qué experiencia, qué aspectos centrales? En este caso aquí tiene las emociones negativas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué fuentes tiene que conseguir para poder dilucidar sobre esas emociones negativas? Y